Medicina con M de mujer. De manos que cuidan, manos que sanan, manos gestoras que motivan cambios. Médicas, enfermeras, parteras, especialistas, madres, hermanas, abuelas, compañeras. Matriz, músculo, médula, membrana. En este episodio conoceremos a la doctora Noelia Echeveste. Ella es hematóloga y actualmente se desempeña como Senior Medical Manager para América Latina Sur en Biogen. Noelia ha trabajado en la industria farmacéutica durante varios años, en posiciones de liderazgo enfocadas en áreas de alta especialidad, como oncología, oncohematología y neurología. Antes de su posición actual, ocupó roles similares en AstraZeneca y en Laboratorio Barifarma. También ha trabajado como hematóloga en el Instituto Alexander Fleming y Fundaleu. La doctora Noelia Echeveste nació en Corrientes, Argentina, donde se recibió de médica en la Universidad Nacional del Nordeste y tras radicarse en la ciudad de Buenos Aires, obtuvo una especialización en hematología en la UBA. Disfruten de esta entrevista con Juana Ramírez en Medicina con M de Mujer. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Medicina con M de Mujer, este espacio en el que hablamos del liderazgo femenino ahora en Latinoamérica. Y esta vez me vine a la hermosa ciudad de Buenos Aires para hablar con mujeres argentinas que hacen parte de la salud y que también tienen historias de liderazgo para contarnos. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Noelia Echeveste. Ella es Senior Manager en Biogen, pero bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. Bienvenida, Noelia. Bueno, muchísimas gracias, Juana, por esta invitación. Un placer estar aquí contigo. A ver, estoy feliz porque antes de esta entrevista estuvimos en tu compañía, estuvimos con Andrea, que es la directora en LATAM para esta compañía de biotecnología. Y ya tendremos oportunidad de hablar con ella, así que no me adelanto. Hoy tú eres la protagonista. Noelia, muchísimas gracias por querer venir y contar esta historia de liderazgo desde el sector salud. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Dale. Quiero que me cuentes cómo es que terminas estudiando medicina. Bueno, en realidad yo soy de Corrientes, capital. Eso queda al noreste de nuestro país. Y con una familia que hubo mucha presencia siempre de médicos. Mi abuelo, mi padre, mis tías. Entonces es como que siempre... Aquello era un hospital. Más o menos. O sea, lo bueno era que cuando había urgencias siempre había alguien que lo resuelva. Ajá. Y entonces como que siempre lo supe desde toda la vida. Desde los 3 años que me cuenta mi madre que yo decía que iba a ser médica. Y nunca lo dudé. Ajá. Entonces, esa es una impronta que llevo y que muchas veces en el trabajo que estamos haciendo actualmente para que más niñas y mujeres se acerquen a la ciencia, trato de compartirlo, porque siempre lo supe. Y entonces, ¿siempre supiste que querías estudiar medicina? ¿Tienes hermanos, Noelia? Tengo hermanos, exactamente, sí. Mi hermano es veterinario y mi hermana es ingeniera agrónoma. Se dedicaron al campo. Muy bien. Y entonces, ¿tú te vas a estudiar medicina? ¿Dónde estudiaste medicina? Estudié en la Universidad Nacional del Nordeste, que queda en Corrientes, y luego de terminar mi carrera ahí, fue que me vine para Buenos Aires a hacer mis especialidades. A ver, sí. y ojo con lo que acaban de escuchar, hacer sus especialidades. Sí. ¿En qué te especializaste, Noelia? Primero lo que hice fue clínica médica para tener como un panorama un poco más amplio de lo que tiene que ver con todo el abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes. O sea, y después me enfoqué en lo que tiene que ver con hematología. Wow. Sí. Clínica médica sería el equivalente a... Generalmente es cuando uno aborda al paciente holísticamente para ver interna. Medicina interna. Ok, entonces hiciste medicina interna o clínica médica interna, para traducir al mexicano. Exacto, me parece muy bien porque no siempre le decimos de la misma manera. Y entonces luego decidiste estudiar hematología. Sí. ¿Qué te atraía?
Me atraía mucho estar cerca de los pacientes que padecían enfermedades graves. Ujú. Y estamos hablando de leucemias, linfomas, mielomas, pacientes que necesitan tratamiento quimioterápico, muchas veces trasplante de médula ósea, Ajá. y necesitan un abordaje holístico y muy multidisciplinario Ajá. para su tratamiento y para llevar con ellos su enfermedad. Entonces, bueno, eso era lo que más me atraía en ese momento Ajá. y por lo que hice eso. A ver, cuéntame una cosa. Argentina, en la Sí. región, ha sido punta de lanza en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ustedes votaron primero y luego Sí. esto fue una tendencia que empezó a darse en toda Latinoamérica. En el caso de tu estudio en medicina, ¿cuántas Sí. mujeres estudiaban medicina contigo? No, éramos muchas. Si bien tengo mis recuerdos de lo que es Corrientes y de la Universidad Nacional del Nordeste, y es una zona que por ahí es muy patriarcal, Uh-huh. la verdad es que éramos muchas mujeres. No sabría decirte estadísticamente si éramos el 50%, pero la realidad es que no noté la diferencia en ese momento Uh-huh. para con los estudios y para el involucramiento de la mujer en ese momento en la universidad. Fíjate que aquí también hay una diferencia porque eres una mujer muy joven y muy guapa, pero esta tendencia de más mujeres estudiando medicina es bastante reciente en países como México, y qué bueno que en tu estudio universitario no sentiste esa diferencia. ¿Dónde la empezaste a sentir? En realidad uno empieza a ver esa diferencia, si bien yo nunca la sentí, digamos, como yo excluida, jamás. Uh-huh. O sea, yo siempre incluida. Entonces yo creo que uno hace su propia historia y por los lugares que va pasando, sí, lo que uno empieza a ver en el mundo laboral es que muchas veces hay disparidad de género ya en posiciones un poco más ejecutivas y estratégicas. Sin embargo, por eso es que digo, ¿no? O sea, uno hace su propia historia y yo nunca sentí la exclusión, al contrario, o sea, siempre fui hacia adelante y tratando de formar parte y de abrir puertas al resto de mujeres que vienen por detrás. ¿Estuviste en la clínica un tiempo? Sí, hice todo lo que fue trabajo asistencial durante los primeros años de mi carrera, hasta que en un momento, que fue el aha moment, dije, esto ya no es lo que quiero, si bien me apasionaba y tenía una gran vocación para estar con los pacientes y con su entorno familiar, porque no nos olvidemos nunca que el paciente que padece alguna de estas enfermedades oncohematológicas Uh-huh. no es solo él, es él y su entorno. Así y eso es. genera que uno deba prestar mucha de su energía para sacar adelante a ese paciente. Entonces llegó un momento en mi carrera donde dije, ¿cómo puedo con toda la formación que tengo hacer un paso hacia atrás en lo asistencial y dedicarme a ayudar a los pacientes desde otro lado? ¿Ahí estabas en qué hospital? Ahí yo estaba en el Instituto Alexander Fleming. Que es muy famoso. Es uno de los... En Buenos Aires. Cuéntanos un poco para dar un poco de contexto. Es una de las instituciones oncológicas más importantes dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Sí, ha ganado importancia por especializarse no solo en oncología, sino en varias. Exacto. Oncología, oncohematología, trasplante de médula ósea. Y la realidad es que es una institución de renombre que también hace muchísima investigación. Así y es. Cuán importante es la investigación en nuestros países, en toda Latinoamérica. Cuando estamos justamente en la facultad o haciendo ya nuestras especialidades, siempre nos muestran datos científicos de otros países, de Europa, de Estados Unidos. Y uno dice, con la maravilla de profesionales que tenemos en nuestro país, tanto mujeres como hombres, y la capacidad de investigación, nosotros tenemos que eso impulsarlo, siempre ayudarlo.
Entonces, la verdad es que sí que es una institución que se dedica a la investigación, al desarrollo, bueno, y a lo que tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento de este tipo de patologías. Entonces, Noelia, ya habías estudiado clínica médica o medicina interna, ya eras hematóloga, ya habías llegado al Instituto Fleming, una de las instituciones más emblemáticas y respetadas desde el punto de vista médico y científico, como nos acabas de contar, pero no te alcanzaba. No, ¿qué pasó? No. Era algo interno que me decía que tenía que estar haciendo ayuda a los pacientes desde otro lado. Ahí, bueno, el cambio genera resistencia, pero no lo generaba en mí, sino que lo generó quizás en quienes me acompañaban en ese momento en la vida. Y me decían, no puede ser, ¿cómo vas a dejar de atender pacientes? Porque medicina o ser médica es igual a estar en un consultorio con los pacientes. Claro, esa es la forma de hacer medicina. O sea, esa es la forma, no existe otra. Bueno, no, la realidad es que sí, que existen un montón, o sea, hay un crisol de oportunidades y de maneras de atender y de ayudar y de estar junto a los pacientes. Y bueno, ahí fue donde tenía colegas y amigos que habían, digamos, ya transicionado desde lo que es asistencial hacia lo que es la industria farmacéutica, quienes fueron mis guías en ese momento. Me decían, ¿querés hacerlo? Vos podés. Y se trata de esto, un poco entendiendo de cómo es la dinámica de la industria farmacéutica. Y bueno, fue el momento donde, más allá de tener a muchas personas que me decían no lo hagas, no dejes tu zona de confort, la salté y dejé todo. Dije, no sé cómo me puede ir, pero siento que tengo que hacerlo. ¿Recuerdas a alguien en particular que te dijo, dale? Yo. Muy bien. Claro, porque además, ¿y quiénes te decían cómo vas a dejar mi familia? O sea, recordemos esto que contaba al inicio, o sea, tengo familia todos clínicos, son todos médicos, cirujanos o en otro tipo de áreas terapéuticas, pero en los cuales la realidad es que el mindset es ¿no? O sea, medicina igual estar a hospital, consultorio. No hacer medicina desde otro lado. Hasta que, bueno, por eso digo, o sea, ¿quién dijo podés y lo vas a hacer? Fui yo. Y te impulsaste, dijiste, ok, voy a irme del lado de la industria farmacéutica. Exacto, sí. Que además hay que decirlo, para muchos doctores es así como ¿cómo? ¿No? Sí. En México, no sé si aquí, pero en México se dice, ¿cómo que te vas a pasar del otro lado a cargar la maleta? El lado oscuro, del lado suelen oscuro. llamar. Sí, lo suelen llamar el lado oscuro. Y la realidad es que cuando uno está desde ese otro lado, entiende cómo fusionando el esfuerzo tanto de la parte asistencial y los médicos desde su rol en el hospital y frente al paciente, y cómo también la industria farmacéutica colaboran desde distintos puntos. Entonces uno dice, es increíble lo que podemos hacer trabajando en equipo, trabajando en conjunto, en pos del paciente siempre. Y entonces te fuiste a la industria. ¿Cuál fue tu primera posición en la industria? Estuve como gerente médica de una empresa que era nacional, pero que es partner en ese momento era partner de empresas multinacionales, con lo cual fue muy importante porque era como estar en la cocina, ¿no? O sea, era tener como esa visión tanto de lo que es industria nacional como lo que es industria multinacional, intentando ver si iban a venir a invertir y a instalarse en nuestro país. En nuestro país y en países de Latinoamérica, como ser Chile, Bolivia, Perú, Paraguay. ¿Qué valor? Entonces te vas a una industria farmacéutica nacional como gerente médica. Cuéntale un poquito a la gente cuáles son las funciones o cuáles eran tus funciones en ese entonces. Bueno, es apoyar muchísimo lo que tiene que ver con la educación continua de los profesionales, del médico. Entonces, ayudarlos desde distintos abordajes, ya sea con simposios, con reuniones científicas, siempre ayudándolos a tener la última información actualizada, que como te decía, muchas veces esa información no la tenemos local, entonces es necesario como hacer
digamos, la bajada de esa información científica desde Estados Unidos o desde Europa. Entonces es tratar de que siempre estratégicamente nuestros médicos locales tengan la mejor información y la tengan a la mano, y no tengan esa diferencia con colegas por ahí extranjeros y de países por ahí más desarrollados. Entonces, siempre es la visión a eso. ¿Y eso a qué lleva? Es como un loop, ¿no? O sea, teniendo mejores profesionales súper formados y con toda la información, eso decanta en la atención al paciente y que ese paciente tenga un profesional que tiene la mejor información para diagnosticarlo, para tratarlo y para después seguirlo en su enfermedad o en su búsqueda de enfermedad. Y es que, a ver, un poco también para poner esto en contexto que estás diciendo que es muy importante, creo que en todas las profesiones en general y más hoy con la disrupción tecnológica, los cambios y las actualizaciones son necesarios. Pero en salud, en medicina, los cambios son... No, el avance es... de todos los días. Es de todos los días. Es realmente de todos los días y nos podríamos poner a hablar y estar horas sobre lo que se viene, que es... No se viene, ya está, que es la inteligencia artificial. Así es. Y cómo eso también ayuda, y ese avance tecnológico y ese avance científico nos permite mejor abordaje del paciente y, por supuesto, para buscar en todo caso curas y mejor calidad incluso de vida muchas veces. Entonces, es algo magnífico y maravilloso. ¿Qué piensas de tus colegas que hoy se sienten amenazados por la presencia de al menos dos elementos? Uno, justo el que acabas de comentar, la inteligencia artificial y la posibilidad de diagnosticar con mayor certeza, ¿no? Y por el otro lado, la genética, ¿no? Que hoy te puede decir en enfermedades como la hematología, como la oncología y ahora también las enfermedades raras, te puede decir con certeza, no solo el diagnóstico, sino además darte indicaciones precisas sobre el tratamiento. ¿Qué piensas de quienes se sienten amenazados como profesionales de la salud? Yo creo que no he tenido interacción con colegas que se sienten amenazados por el avance de la tecnología y al contrario. Yo creo que todas estas herramientas hay que tomarlas como aliadas, pero no olvidarnos del factor humano, ¿no? No olvidarnos de todo lo que está acá. Porque uno puede tener datos y puede tener información, pero la realidad es que eso hay que procesarlo y una persona es quizás quien tiene que después tomar las decisiones finales. Porque todos sabemos, mencionabas la genética, hoy en día hay muchos test, incluso que te permiten hacer como tu test genómico y ver si hay alguna mutación que puede predisponerte a tener alguna enfermedad. Bueno, entonces uno tiene que saber qué hacer con eso, porque si no sabes y lo lees, probablemente te asustes, sin los conocimientos. Claro, ¿no? de hecho hay muchos pacientes a quienes yo misma les platico de la enorme posibilidad de hacerse un test de riesgo oncológico, por ejemplo, y saber si tengo genes heredados para alguna de las patologías. Y es muy común, al menos en México, no sé, en Argentina, que la gente diga, ay no, yo mejor no quiero saber porque si me va a dar, pues me va a dar y ya está, me enteraré en ese momento. Sí. Eso también es algo que generalmente puede suceder en las personas aquí, que no necesariamente tienen que ser pacientes, podemos ir nosotros a hacernos algunos de estos test y tener como un mapa genético nuestro y ver qué es lo que puede llegar a sucedernos, pero se necesita de la persona que estudió y que es especialista en la patología o esas mutaciones para saber, ¿y qué vamos a hacer? Se habla mucho de prevención. Para mí es genial poder hacer prevención, es estar, esto que dice el refrán, peor el remedio que la enfermedad, acá es mejor la prevención que la enfermedad, ¿no?
De hecho, yo lo que le respondo a la gente cuando dices que qué miedo saber, yo lo que les respondo es depende de lo que vas a hacer con la información. Exacto. Si no vas a hacer nada con la información, pues mejor no te hagas un estudio genético. Si estás dispuesta a asumir conductas de prevención, a asesorarte, porque el test solo es insuficiente si no tienes a tu alcance un genetista, un especialista que te pueda decir cuáles son las acciones que en caso de tener un riesgo pues te puedan llevar a la prevención, pero por supuesto que es una gran oportunidad. Bueno, ¿y cuándo cambias de la industria nacional a la industria transnacional? Más o menos 3 años y medio después de haber estado en la industria nacional, ya pasé a la industria multinacional, encontrándome con cosas muy familiares y muy conocidas, porque como te decía antes, el laboratorio en el que estuve en mis inicios era partner de algunos otros laboratorios multinacionales, con lo cual fue, digamos, como un proceso muy rápido y quizás con un poco más de procedimientos y más controles, dependiendo también muchas veces si las industrias por ahí son americanas o son europeas, también cuánto control, o sea, interno existe, pero ese fue mi paso de lo que fue industria nacional a industria multinacional, más o menos a los 3 años y medio de haber empezado en esa posición de gerente médica. Estuve en otra industria y también siempre dentro de lo que era oncología y oncohematología, hasta que tuve el desafío de pasar a la compañía en la que me encuentro actualmente, como decías, que es Biogen, dependiendo o Biogen, o dependiendo quién y cómo cada uno puede pronunciarlo como quiera. Y la realidad es que tuve el desafío de cambiar de área terapéutica, o sea, porque fue decir, dejás de hacer oncohematología y oncología y pasás a ser gerente senior de lo que es neurociencias, neurología, esclerosis múltiple. Dije, bueno, veamos cómo viene esto. O sea, preparada seguro que estoy y así lo hice. Y ahí fue el salto también a pasar a un área terapéutica totalmente desconocida para mí, pero igual de apasionante y con muchas cosas para hacer por los pacientes siempre. Déjame hacer una pausa ahí, porque acabas de decir, preparada seguro que estoy, ¿no? Sí. Y eso es bien raro, tú y yo lo sabemos, porque de entrada eres doctora, y si una profesión es rigurosa en definir qué sé y qué no sé, y para qué estoy preparado y para qué no, con esta tendencia de la subespecialidad, es la medicina. Y tú estabas como doctora, y luego como gerente médico, pero en el área de oncohemato, que es un área de altísima especialidad, pero te ibas a pasar a neurociencias. Y entonces lo común habría sido alguien que dice, yo no sé de neurociencias y no estoy lista para eso. Y tú dices, preparada estoy, ¿no? Cuando lo común también en el mundo corporativo, en el mundo laboral para las mujeres, es que incluso cuando están preparadas, la respuesta sea, yo creo que no. Y por eso es muy frecuente, y sé que conoces tanto las estadísticas como yo, que más del 60% de las mujeres, cuando les ofrecen una oportunidad de crecimiento, piensen, no estoy lista, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué dijiste preparada estoy? Preparada estoy porque creo que se necesitaba también no solamente el conocimiento técnico y científico de una enfermedad o de una patología, sino también de otro tipo de capacidades y skills que fui adquiriendo en mi paso de lo asistencial a la industria farmacéutica. O sea, esto de pensar estratégicamente, ponerle nombre y apellido, porque quizás es algo que en la diaria uno cuando está haciendo medicina asistencial lo hace, pero no le pone ese nombre y apellido. Entonces fue haber ganado durante esos años distintas habilidades y capacidades incluso de manejo de equipo, de estar en roles más jerárquicos, que
esto es una anécdota, pero yo siempre cuando estaba en lo asistencial decía, ¿y yo cuándo llegaré a ser jefa de servicio? Lo pensaba y decía, en esa escalera del desarrollo profesional, lo veía como muy difícil porque por ahí son pocas las posibilidades que se dan dentro del mundo asistencial de eso. Sin embargo, pasando a la industria farmacéutica, ese abanico de oportunidades se abre y bueno, y está en uno decir, sí puedo y sí lo voy a hacer. ¡Qué maravilla! Pues creo que nos vamos a quedar además con esa frase de sí puedo y sí lo puedo hacer. Y voy a dejar de lado un momento tu vida profesional, Noelia, para hablar de tu vida personal. Bueno. Porque se supone que las mujeres fuertes, líderes, exitosas están solas. Porque pagan el costo de no tener una relación de pareja y una familia. ¿Qué ha pasado en tu caso? Bueno, en mi caso, la realidad es que al inicio de mi carrera también, o sea, profesional, fue también como mi carrera de relación amorosa. Estuve casada, muy felizmente casada, y también con plan familiar, que en su momento no prosperó, pero posteriormente seguí mi vida feliz, y eso de que dicen, tenés razón muchas veces, o sea, quien tiene éxito en lo profesional no puede tener éxito en lo personal, y no, eso la realidad es que depende de uno, hacer el equilibrio y lograr... Y elegir correctamente. Por supuesto, sin lugar a dudas, sí, pero yo creo que todas las personas que pasan por nuestra vida pasan en el momento justo para que aprendamos algo. Y hay que saber ver eso, hay que saber, por supuesto, aprender, y si hay que seguir por otro lado después, y se sigue por otro lado después, pero sí, es importante tenerlo. Noelia, ¿no tienes hijos? No tengo hijos. Y para muchas mujeres, especialmente en América Latina, los hijos son parte de su realización personal. Sí. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, en un momento de mi vida eso fue como algo muy importante. Yo quería ser mamá, pero se iba como solapando el crecimiento profesional con el poder también cumplir ese sueño. Entonces eran como dos sueños juntos, era como ese equilibrio que decimos que a veces hay que tener, era como complejo. Y sí, en un momento estuve por formar una familia y por ser mamá, pero finalmente después no se dio. Y después la vida siguió. Y hoy puedo decirte que yo me siento realizada igual, aún sin haber tenido hijos. Tengo 41 años y creo que todavía no es el momento de decir nunca los voy a tener, porque con el avance de la ciencia que hablábamos anteriormente, más otras maneras a veces de maternar, yo creo que no es algo que quizás no lo tengo hoy primero en la agenda, pero tampoco lo descarto. Quizás algún día también pueda formar, o sea, esa familia que digo familia, hoy en día sabemos que familia puede ser uno solo, junto con su niño o niña, o puede ser también con su pareja, o sea, se abren un montón de opciones, ¿no? O sea, entonces, pero no lo descarto. También es un sueño, pero no es el que prima hoy. Me queda claro que eres la mujer que ve las puertas abiertas, las oportunidades y las toma. ¿Qué sigue para ti, Noelia? ¿Cuáles son esos sueños, esas nuevas oportunidades? Bueno, el sueño es seguir desarrollándome y seguir creciendo dentro de lo que es mi carrera profesional. Siempre tuve la idea de poder ir a trabajar al exterior. De hecho, en algún momento de mi vida también estuve en Valencia, en España, pero fue por un periodo muy cortito. Tengo la ciudadanía italiana, entonces es poder pegar ese salto y salir de mi área de confort actual y poder seguir desarrollándome, pero fuera del país. Muy bien. Y en este ejercicio no puedo dejar de preguntarte por este movimiento de impulso
a las mujeres que tienen en tu compañía. Sí. Un montón de mujeres súper inspiradoras que ayer fue maravilloso platicar con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué hacer parte de ese movimiento, Noelia? Porque creo en las mujeres, creo en nosotras y quienes hoy tenemos las posiciones que tenemos la inmensa posibilidad de allanar el camino de quienes vienen atrás, y no solo eso, sino también de ayudarnos entre nosotras. Bueno, entonces, dentro de lo que es este capítulo de WIN, que tiene la compañía, que es Women Impact Network, la realidad es que lo estamos lanzando a nivel latinoamericano y somos un grupo de mujeres en distintas posiciones, tanto de Argentina como de México y de Colombia, que en principio nos juntamos para ver qué estrategias y qué campañas de difusión podemos armar para que ser visibles, ¿no? O sea, y para que todo este esfuerzo que se hace para que las mujeres estén en posiciones estratégicas y de liderazgo de sus frutos y que más mujeres se animen, sepan que pueden hacerlo, porque nosotros lo hicimos. Entonces es con nuestra voz, es con nuestro ejemplo, es con nuestro liderazgo también asertivo el que las invitamos siempre a que pueden ser capaces de más. Y eso es un poco lo que se hace desde la compañía. A ver, yo estoy en esta compañía en particular hace 4 años y medio, y desde que estuve, incluso en nuestra conversación ayer dentro de la oficina, te conté un poco, dentro de la parte científica siempre tratamos incluso que hubiera agenda para poder incluir mujeres en ciencia. Entonces, en ese Mujeres en Ciencia siempre invitamos dentro de nuestros eventos que son meramente científicos, a mujeres líderes en distintas áreas, como ser matemáticas, ingeniería. Nos ha acompañado incluso la directora de ONU Mujeres en uno de esos eventos, para que también cuenten, para que también difundan su palabra y su voz de liderazgo. Y el año pasado empezamos a trabajar con mujeres jóvenes, con aquellas adolescentes que están en el último año de su carrera y que deben decidir qué es lo que van a estudiar, cuando sabemos por las estadísticas que más del 50% de los adolescentes, cuando terminan sus estudios de secundaria, acá se dice secundaria en Argentina, no sé cómo será en México. Sí, la prepa. La prepa, no saben qué van a hacer. Entonces empezamos a trabajar con grupos de adolescentes, el año pasado con un grupo del Colegio Jesús María, y con la inmensa satisfacción de que muchas de las niñas que fueron a escucharnos decidieron seguir carreras de ciencia. Eso nos valió un premio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y este año fuimos por más, porque ese era un grupo pequeñito y dijimos, bueno, vamos por más. Entonces este año decidimos hacer lo mismo, pero para jóvenes, y ya no estamos hablando solo de mujeres, sino también de mujeres y varones, de un colegio de Vicente López, más de 150 niños a los que fuimos también a contarles nuestras experiencias, a decirles por dónde pueden ir, o sea, y darles por ahí algunos consejos de que sigan su pasión, de que sean empáticos, de que siempre aprendan. Entonces, esos mensajes, aunque sean muy pequeños, yo creo que plantan una semillita dentro de las personas. Claro. Y ya veremos el año que viene cuando nos cuente el colegio todos estos niños a los que fuimos a hablarles, a ver qué pasó y qué eligieron también. Entonces, se trata un poco de eso, se trata de estar presentes y ayudar, digamos, a quienes tienen que tomar una decisión que es crítica, ¿no? Y que, claro, los que trabajamos del lado de la salud, de la ciencia, pues queremos más gente STEM, pero creo que más que eso es que los jóvenes puedan decidir realmente en libertad lo que quieren hacer, pero que lo cuenten como posibilidades y no como, pues, esto es lo que había. Noel, es un placer platicar contigo. Y antes de terminar, normalmente nuestras invitadas de Medicina con M de Mujer bautizan
su episodio, así que Bueno. con una M, ¿cómo se llamará el tuyo? Bueno, yo creo que este se llamaría madurez emocional. Madurez. Sí, ¿Por qué? madurez. Porque creo que se necesita de madurez para muchas veces llegar a los lugares en donde estamos sin quemar etapas, ir pasando etapa por etapa de manera, de la mejor manera que uno puede, siempre aprendiendo y llegando a donde estamos con eso, con madurez y siempre esperando que eso nos ayude a seguir para adelante. Pues creo que me encanta lo que dices porque se trata de dar pasos firmes, lo que acabas de decir, no brincarse las etapas, vivirse cada una con intensidad, porque eso te da las herramientas para el siguiente y para el siguiente escalón. Un placer platicar contigo, Noelia. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Juana. Y bueno, nos vemos en otro episodio porque vamos a seguir hablando con mujeres argentinas que trabajan en la salud.